A los grupos que me siguen y personas a través del canal de YouTube de Barbosa Abogados SCRL. Soy Jesús Barbosa y quisiera en esta oportunidad emitir una modesta opinión técnica desde mi perspectiva como defensa técnica en mi posición libertaria en pro de la revisión de oficio de la medida de coerción personal de prisión preventiva que dictan los jueces de investigación preparatoria a nivel nacional en los delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, en virtud del artículo 255.2 del Código Procesal Penal, como un aporte inmediato al hacinamiento de los penales y la variación de las prisiones preventivas por la enfermedad coronavirus COVID-19 en el Perú. Quiero empezar diciendo de que el sistema judicial peruano, en la actualidad la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial ha emitido resoluciones administrativas como la 119 y 120 de 2020 CEPJ, que ha autorizado que los jueces de la República puedan trabajar a través de juzgados penales incluso de emergencia y que puedan aplicar conversiones de pena para delitos como de omisión a la asistencia familiar, delitos menores, y puedan darte beneficios penitenciarios. En vista de que el COVID-19 coronavirus está llegando intensamente a los penales y hay una serie de protestas ante los inminentes contagios e incluso amotinamientos en algunos penales como Castro, Ancón, Pixi en Lambayeque y en otros penales de la República. Pienso que, si bien es cierto, lo único que se ha actuado de oficio en el país, mayormente en el sistema judicial, es cuando se perjudica al demandado o al imputado o al demandante incluso, y nunca en beneficio de ellos, como por ejemplo se han dictado archivos provisionales o definitivos ante la falta de impulso del administrado o del demandante en un proceso, se han dictado abandonos, se han dictado prescripciones, improcedencias liminares, multas, etc. Pero tenemos que tener en cuenta de que ante un escenario mundial del coronavirus COVID-19 y el hacinamiento de los penales cuya participación de procesados, incluso sentenciados, su vida y su integridad física corre una seria amenaza, se ha dictado la suspensión de los plazos procesales y procedimentales que se consideran necesarios, incluso por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. Quiero plantear que el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 255.5, autoriza que los jueces, incluso en la medida de coerción personal, pueden incluso revisar de oficio estas medidas, en atención incluso al artículo 7 del título preliminar de esta norma, Código Procesal Penal, que habla de la vigencia e interpretación de la ley procesal penal, que dice en su inciso 4, en caso de duda insalvable sobre la ley aplicable, debe estarse a lo más favorable al reo, en atención a ese principio ocasional constitucional ya es conocido. Sin embargo, otras razones jurídicas que abogarían por la aplicación del artículo 255,2 del Código Procesal Penal y las revisiones de oficios de la medida de coerción personal, en este caso de prisión preventiva, es el artículo 10 del título preliminar, que dice que la prevalencia de las normas de este título que integran prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código y serán incluso utilizadas como fundamento de las resoluciones y motivación de las resoluciones que los jueces deben emitir, incluso de oficio, para poder variar estas medidas de coerción. Pero tenemos que tener en cuenta también que las medidas de coerción procesal, que habla el título primero de los proyectos procesales, el artículo 253, habla que entre sus principios y finalidad que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos del Reino de Perú solo podrán ser restringidos en el marco del proceso penal,
si la ley lo permite y con las garantías previstas a ella. Entonces avalaría una revisión de oficio. También el artículo 255, que es objeto de comento, se dice, cuando habla de la legitimación y variabilidad, en su inciso 2 dice, los autos que se pronuncien sobre estas medidas de coerción personal son reformables, dice, aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o su rechazo. Esa es la base normativa por la cual, desde mi visión de defensa técnica pro-libertaria, emito la modesta opinión que los jueces deben actuar ya y dejar esa letanía, esa pasividad desde sus escritorios o sus casas, viendo el compromiso que también tienen con la sociedad y con el país efectivo de la policía y las Fuerzas Armadas y los médicos, que son la barrera de primera línea y que incluso entregan la vida en defensa de la sociedad. Ahora les toca a ellos poder decidir en base al artículo 255,2 esta revisión de oficio de estas medidas de coerción personal o prisiones preventivas según el caso que se dé. ¿Para qué? Para que se puedan evitar algunos procesos, investigaciones y sanciones penales que en el futuro, estoy seguro, algún abogado o algún colegio profesional o algún administrado o algún procesado podría plantear de denuncias correspondientes por la falta de omisión o por la omisión, por la comisión por omisión, de omisión de denuncia, por ejemplo, que habla el artículo 400 de parte de los jueces, por delito de abuso de autoridad en el que incurrirían conforme al artículo 36 y básicamente conforme al artículo 377 de negación y retardo de justicia. Y también el artículo 422 que habla negativa de administrar justicia, porque los jueces no pueden negarse a administrar justicia bajo pretexto de que existe un defecto o deficiencia de la ley, porque eso tiene pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Las cárceles en el país para nadie es un secreto que se encuentran superpobladas, se encuentran sobresaturadas de internos. Amerita entonces que una posición urgente del Poder Judicial en base a las recomendaciones del propio Ministerio de Justicia y en una actitud valiosa como aporte a la realmente justicia en el país, que los jueces se dediquen de oficio a revisar sus prisiones preventivas. Si bien es cierto, ya se ha mencionado de que esta figura se encuentra en el artículo 255,2 del Código Procesal Penal, y muchos dirían, pero esto no se ha desarrollado, no existe jurisprudencia, no hay precedentes, y que los jueces de investigación preparatoria estarían atados a pies y manos para poder aplicar esto, porque esto es una revisión peligrosa que puede perturbar la naturaleza y finalidad de persecución del delito. Sin embargo, nosotros tenemos que razonar por un principio humanista pro homine, en que muchos investigados, incluso sentenciados que ya están cumpliendo sus penas, están muchos años en los penales y que podría aplicarse especialmente para los procesados investigados este artículo 255,2 del Código Procesal Penal en forma excepcional, ya que tendríamos también siguiendo no solamente el principio constitucional del derecho fundamental a la vida y a la salud que tienen todas las personas, incluso aquellos reos primarios que por primera vez han caído en una condena o están siendo investigados, creo que ameritaría esa revisión de oficio y esa variación de esa medida de coerción personal dictada por el juez de la investigación preparatoria. No pienso modestamente que se estaría quebrantando el principio de ese tercero imparcial que tiene el juez. No pienso así, más bien se estaría poniendo en práctica el principio de humanidad, ese principio, esa responsabilidad de justicia, de real justicia, que ante una enfermedad mundial como el COVID-19 ayudaría a solucionar el tema carcelario y bueno, al parecer inminente, de atentados contra la salud y la vida de muchos internos que están en los penales. Es un poco delicado opinar sobre esto, pero sin embargo estoy teniendo esa visión pro-libertaria que tiene todo abogado liberal y que piensa en beneficio de la humanidad. Sin embargo, hay ciertos atenuantes o ciertas discrepancias por algunos colegas que piensan de que esta visión no estaría sujeta ni arreglada a ley.
Ya he mencionado el articulado correspondiente, las normas correspondientes. La Corte Interamericana también se ha pronunciado al respecto sobre esta visión prolibertaria y básicamente que estas reglas que se deben de aplicar de oficio a estas medidas de coerción deben presuponer audiencias, lógicamente, audiencias virtuales, por ejemplo, con la participación del Ministerio Público. Ustedes dirán, pero ¿qué pasaría si hay un recurso de apelación? ¿Quién resolvería? Bueno, tendría que resolver un juez superior unipersonal, por ejemplo, ¿no? Pero habría otro caso, ¿por qué no se habilitan también a los jueces superiores que de manera unipersonal también se aboquen a resolver o revisar de oficio estas prisiones preventivas? Porque la Administración de Justicia no es solamente responsabilidad de los jueces de primera instancia, es hasta los vocales supremos. Pero y dirían, y bueno, y si va en apelación, ¿quién revisa? Bueno, si resuelve un juez superior unipersonal, bueno, ya en apelación tendría que ser la sala plena de los 3 vocales superiores quien podría resolver, que es una modesta opinión, para mantener esta garantía de tercero imparcial y que tome una decisión objetiva el magistrado, ¿no? También, para finalizar este comentario, quiero decir que si bien es cierto, el tema de la participación de los señores jueces y fiscales en el país muchas veces ha sido cuestionada, es ahora ante la coyuntura mundial y la enfermedad de coronavirus que les muestra nombrar retos mucho más importantes de tomar el timón, de poder decidir, aún sin que exista jurisprudencia sobre este articulado 255,2 del Código Procesal Penal, de poner en práctica esa vocación de justicia, ese espíritu de compromiso con el país para poder darle una salida dentro de la ley a casos sobre todo de reos primarios, de procesados investigados sin condena y a personas de avanzada edad que tengan una enfermedad preexistente, sobre todo mayores de 70 años que están en prisión y que en casos revisables, no agravados, incluso que puedan ser caso a caso analizados, pero en forma rápida vía audiencias virtuales, pueda resolverse la variación de su situación jurídica de oficio e incluso pueda otorgársele sus beneficios penitenciarios conforme a las normas que mande el INPE, a los procedimientos procesales preestablecidos y con las garantías de un debido proceso. Pienso finalmente que esto constituye una modesta opinión. Las discrepancias pueden haber, pero con todo respeto estoy emitiendo opinión de una visión de defensa técnica pro-libertaria y fundamentalmente humanista para garantizar el derecho a la vida y a la salud de algunos o muchos internos de los penales del país. Muchas gracias.